En el otoño del año 2002, bajo un cielo despejado de octubre, la Plaza de San Pedro en Roma acogió una de las ceremonias de canonización más numerosas que la Iglesia Católica había celebrado en los años recientes. Miles de personas llegadas de distintos continentes ocupaban la explanada y las calles adyacentes. Muchas de ellas habían viajado en grupos organizados desde España, desde México, desde Argentina, desde Italia, desde Filipinas. Llevaban imágenes, pancartas con un rostro conocido para ellas y prácticamente desconocido para el resto del mundo, y la expresión contenida de quienes participan en un acto que consideran histórico. El Papa Juan Pablo II, ya visiblemente afectado por la enfermedad que lo acompañaría hasta su muerte 3 años después, presidió la liturgia con la solemnidad que el protocolo vaticano reserva para estos momentos. El nombre proclamado en la fórmula de canonización era el de José María Escrivá de Balaguer, sacerdote nacido en Barbastro en 1902, fallecido en 1960, Roma en 1975, fundador de una institución que en ese momento contaba con presencia activa en más de 60 países. La prelatura personal del Opus Dei celebraba ese domingo no solo la elevación de su fundador a los altares, sino también, ante un público global que en su mayor parte la desconocía, su propia consolidación como actor permanente dentro del catolicismo mundial. Lo que ningún comunicado institucional podía anticipar en aquella plaza era que los 21 años siguientes pondrían a prueba esa consolidación de maneras que ninguna estrategia interna había contemplado. Si estás viendo este documental, es probable que el tema te genere preguntas que van más allá de lo que los titulares suelen responder. Este canal publica análisis históricos con rigor y sin sensacionalismo. Suscribirte y activar la notificación te permite acceder a cada nuevo episodio en el momento de su publicación. ¿Puede una institución fundada sobre principios de discreción, jerarquía interna y expansión, silenciosa mantener esa arquitectura cuando el entorno jurídico, cultural y comunicativo ha cambiado de manera estructural? ¿Qué ocurre cuando la Iglesia que le dio forma canónica comienza a revisar, desde adentro, las condiciones de esa forma? Estas preguntas no son retóricas. Son el hilo conductor de lo que ocurrió con el Opus Dei entre el año 2000 y el año 2023, un periodo en el que la institución transitó desde un momento de reconocimiento simbólico sin precedentes hasta una situación de presión acumulativa que alteró de manera real, aunque no definitiva, su posición dentro de la Iglesia y su relación con el espacio público. Para situar ese tránsito con precisión, es necesario establecer qué era el Opus Dei en el umbral del nuevo siglo. La prelatura personal, figura canónica única en el derecho eclesiástico, había sido diseñada para otorgar a la institución una autonomía jurisdiccional que la diferenciaba de las órdenes religiosas tradicionales y de las diócesis territoriales. Su prelado, con sede en Roma, ejercía jurisdicción personal sobre los fieles incardinados, con independencia del país en que residieran. Los miembros no vivían en comunidades cerradas ni usaban hábito identificable. Trabajaban como médicos, abogados, ingenieros, profesores, periodistas. La santificación, según la espiritualidad fundacional articulada por Escrivá desde 1928, ocurría en el ejercicio mismo de esas profesiones ordinarias. Esta estructura había sido aprobada por Juan Pablo II en 1982, mediante la Constitución Apostólica Ut Sit, que transformó lo que hasta entonces había sido un instituto secular en la primera y única prelatura personal de la historia del derecho canónico. En el año 2000, la institución declaraba contar con aproximadamente 87.000 miembros en todo el mundo. La verificación independiente de esas cifras ha sido históricamente difícil, dado el carácter reservado de sus registros internos. Esa reserva era, en cierto sentido, constitutiva de la identidad institucional. La espiritualidad fundacional incluía una valoración explícita de la discreción en la vida espiritual. No se trataba, en la lectura oficial de la institución, de ocultamiento deliberado, sino de coherencia con un modelo de vida cristiana que no buscaba visibilidad externa. Las obras apostólicas, los centros de formación, las actividades profesionales de sus miembros eran identificadas con frecuencia simplemente como iniciativas de personas o de asociaciones civiles, sin que la vinculación con la prelatura fuera siempre explícita. Esta práctica, que sus defensores describían como respeto por la autonomía de cada obra,
y como coherencia con la espiritualidad de vida ordinaria, fue también uno de los primeros focos de crítica sistemática en los años posteriores al cambio de siglo, cuando el entorno mediático comenzó a cambiar de maneras que ninguna estrategia de discreción podía gestionar eficazmente. El contexto general de la Iglesia Católica en los primeros años del siglo XXI estaba marcado por una crisis de credibilidad sin precedentes en su historia moderna. Los escándalos de abuso sexual cometidos por clérigos, que habían comenzado a documentarse con detalle periodístico en los Estados Unidos desde finales de los años 90, adquirieron en 2002 una dimensión pública que alteró de manera duradera la relación entre la institución eclesiástica y la sociedad civil en numerosos países. Las investigaciones del Boston Globe, publicadas en enero de ese año, constituyeron un punto de inflexión. No porque los hechos fueran nuevos en términos históricos, sino porque la cobertura sistemática y documentada obligó a respuestas institucionales que ya no podían aplazarse. La Iglesia como conjunto, y sus organizaciones internas como partes de ese conjunto, entraron en una fase de escrutinio que ninguna arquitectura de discreción estaba preparada para absorber sin fricción. El Opus Dei no fue el centro de esa crisis inicial. Los casos documentados de 1900, abuso sexual en los primeros años del siglo, involucraban principalmente a clérigos diocesanos y a algunas congregaciones religiosas. Sin embargo, el clima general de escrutinio afectó a todas las estructuras eclesiales de manera indirecta pero real. Las preguntas que periodistas, sociólogos y juristas comenzaban a formular sobre transparencia institucional, sobre mecanismos de denuncia interna, sobre la relación entre obediencia espiritual y autonomía personal, eran preguntas que también se aplicaban, con sus propias particularidades, al modelo organizativo de la prelatura. Y en ese contexto comenzaron a multiplicarse, en distintos países, los testimonios de exmiembros que describían experiencias de presión psicológica, de limitación de la libertad de conciencia y de dificultades para abandonar la institución. Estos testimonios no eran absolutamente nuevos. Críticas de naturaleza similar habían circulado desde los años 60 y 70, articuladas principalmente en publicaciones de alcance limitado y en círculos académicos especializados. La diferencia en el período 2000-2010 era que esos testimonios encontraban canales de difusión que antes no existían. Foros en Internet, publicaciones digitales de acceso global, organizaciones de apoyo a exmiembros de movimientos religiosos con alta demanda de conformidad, y una prensa que comenzaba a investigar de manera más sistemática las estructuras internas de las organizaciones religiosas. La acumulación de relatos en esos nuevos espacios produjo un efecto que ninguna gestión comunicativa centralizada podía neutralizar. La percepción pública de la institución comenzó a formarse en espacios que la propia institución no controlaba. La respuesta institucional del Opus Dei ante esas críticas durante los primeros años del siglo fue, en términos generales, la que había caracterizado a la organización en décadas anteriores. Discreción selectiva, cuestionamiento de la credibilidad de los testimonios críticos y comunicación dirigida preferentemente hacia sus propios miembros y hacia los medios considerados afines. Esta estrategia, que había funcionado en un entorno mediático analógico y fragmentado, comenzó a mostrar sus límites con una velocidad que la dirección institucional no había anticipado. El caso más representativo de esa transición fue la publicación en 2003 de la novela de Dan Brown, titulada El Código da Vinci. Desde una perspectiva histórica y académica, la obra no aportaba documentación nueva ni argumentos solventes sobre la institución. Sin embargo, al incorporar al Opus Dei como elemento narrativo central de una trama de conspiración religiosa internacional, generó una exposición pública de escala global que ningún equipo de comunicación podía ignorar. La novela fue traducida a más de 40 idiomas y adaptada al cine en 2006. Durante varios años, el nombre del Opus Dei circuló en espacios mediáticos y conversaciones populares de los que había estado prácticamente ausente. La reacción de la prelatura fue, esta vez, más activa que en situaciones anteriores. Se publicaron desmentidos detallados. Se crearon páginas web de respuesta específicamente diseñadas para contextualizar las afirmaciones de la novela, y representantes institucionales concedieron entrevistas a medios internacionales, con una frecuencia que no tenía precedentes en la historia de la organización. Fue, en cierto sentido,
la primera vez que la institución asumía de manera explícita la necesidad de comunicarse con un público amplio, diverso y no predispuesto favorablemente. Ese giro tuvo consecuencias que trascendieron la coyuntura específica de la novela. Implicó reconocer que la institución existía en un espacio público que no podía controlar y que, por tanto, debía desarrollar capacidades de respuesta que su estructura tradicional no había contemplado como prioritarias. La apertura de la página web oficial con contenidos accesibles en múltiples idiomas, la publicación de documentos que antes circulaban solo entre miembros, y la aparición de portavoces identificados públicamente fueron pasos que, aunque modestos en comparación con los estándares de transparencia que comenzaban a exigirse a las instituciones civiles, representaban un cambio real respecto a la práctica anterior. Sin embargo, esa apertura parcial generó también tensiones internas que no deben subestimarse. Para una organización cuya espiritualidad fundacional incluía una valoración explícita de la discreción como virtud, la visibilidad pública no era un valor neutral ni fácilmente integrable. Algunos sectores de la dirección y de los miembros veían en la nueva estrategia comunicativa una concesión a una lógica mediática que consideraban incompatible con el espíritu original de la institución. Otros sostenían que la adaptación era inevitable y necesaria para la supervivencia institucional en un entorno radicalmente transformado. Esta tensión entre preservación identitaria y adaptación pragmática atravesó el periodo considerado sin resolución definitiva, y se manifestó en distintos momentos con distintas intensidades. El pontificado de Juan Pablo II, que había sido el marco de la expansión y consolidación jurídica del Opus Dei, desde su erección canónica en 1982, llegó a su fin en abril de 2005. Su sucesor, Benedicto XVI, mantuvo en términos generales una relación de continuidad con la prelatura. Su pontificado estuvo dominado por la gestión de la crisis de los abusos, por reformas internas de la Curia Romana y por debates teológicos que no afectaban directamente a la organización de manera específica. El Opus Dei continuó durante esos años su expansión en distintas regiones, especialmente en África y en Asia, y consolidó sus estructuras en los países donde ya tenía presencia. Fue con la elección del Papa Francisco, en marzo de 2013, cuando el entorno institucional de la prelatura comenzó a cambiar de manera más sustantiva y en una dirección que no podía ignorarse. Francisco, cuyo pontificado se caracterizó desde sus primeros meses por un énfasis en la sinodalidad, en la descentralización de la autoridad eclesiástica y en una crítica explícita a lo que denominaba clericalismo, representaba un perfil de gobierno eclesial que contrastaba en varios aspectos con las características organizativas de la prelatura. El contraste no era de orden teológico fundamental. Ambas partes compartían los principios doctrinales del catolicismo. La diferencia era de estilo, de prioridades, pastorales y, sobre todo, de comprensión de la estructura de autoridad dentro de la Iglesia. La concentración de la jurisdicción en el prelado, la autonomía institucional respecto a los obispos diocesanos, y el modelo de formación espiritual de alta demanda que caracterizaba a la organización no eran elementos que encajaban con facilidad en la visión eclesial que Francisco comenzaba a articular programáticamente. El concepto de sinodalidad, que el pontificado de Francisco fue desarrollando a lo largo de la segunda mitad de la década de 2010, hasta convertirlo en uno de los ejes de su programa de reforma, tenía implicaciones prácticas que afectaban a la comprensión de la autoridad dentro de todas las estructuras eclesiales, no solo del Opus Dei. En su aplicación concreta, la sinodalidad implicaba una mayor participación de los fieles laicos en los procesos de decisión de la Iglesia, una revisión crítica de las estructuras que concentraban la autoridad en figuras individuales o en cuerpos restringidos, y una cultura eclesial más orientada hacia la escucha y el diálogo horizontal. Para el Opus Dei, cuya estructura interna había sido diseñada precisamente para garantizar una cohesión doctrinal y práctica muy estricta bajo la autoridad del prelado y del cuerpo sacerdotal de la institución, estas orientaciones no eran fácilmente absorbibles sin modificaciones de fondo. En paralelo con ese debate eclesial de largo alcance, durante la segunda mitad de la década de 2010, comenzaron a acumularse en varios países procedimientos judiciales y denuncias formales que involucraban a obras o centros vinculados al Opus Dei.
Los casos más documentados públicamente se produjeron en Chile, en España y en los Estados Unidos, aunque con características distintas en cada contexto. En Chile, investigaciones periodísticas y algunos procedimientos judiciales señalaron situaciones en colegios relacionados con la organización que implicaban acusaciones de abuso y depresión psicológica sobre menores y sobre jóvenes miembros. En España, exmiembros presentaron denuncias ante organismos eclesiásticos y civiles describiendo prácticas de dirección espiritual que, según sus relatos, habrían operado de manera coercitiva durante sus años de pertenencia. En los Estados Unidos, donde el debate sobre transparencia institucional en la Iglesia había alcanzado una intensidad particular tras las investigaciones del Gran Jurado de Pensilvania en 2018, la prelatura también fue objeto de cobertura periodística crítica, aunque sin que se produjeran condenas judiciales contra la institución como tal en el periodo considerado. Es necesario establecer aquí una distinción que el rigor histórico exige. La situación jurídica del Opus Dei durante este periodo no es homogénea ni puede reducirse a una narrativa uniforme. Las denuncias formales existieron y están documentadas en fuentes de acceso público. Las condenas judiciales firmes contra la institución en su conjunto son, según la información, disponible hasta 2023, limitadas en número y no equivalentes en gravedad a las que afectaron a otras estructuras eclesiales durante el mismo periodo. La distinción entre denuncia, investigación y condena es jurídicamente relevante y debe mantenerse en cualquier análisis que pretenda ser riguroso. Lo que sí puede afirmarse con sustento documental es que la acumulación de denuncias y la cobertura mediática que generaron constituyeron un factor de presión sobre la credibilidad pública de la prelatura que no tenía precedentes en su historia anterior y que influyó, con razonable probabilidad, en las decisiones que la Santa Sede tomó en los años siguientes. La gestión del prelado Fernando Ocaris, que asumió el cargo en enero de 2017 tras la muerte de Javier Echevarría, fue el marco institucional en el que se procesaron los cambios más significativos del periodo. Ocaris, teólogo de formación con una trayectoria académica e institucional de larga data dentro de la organización, adoptó, desde el inicio de su mandato, un tono más abierto en sus comunicaciones públicas que algunos de sus predecesores. Sus escritos y declaraciones durante el periodo 2017-2023 mostraron una disposición a reconocer la complejidad de algunas críticas recibidas y a formular compromisos de mejora, aunque sin abandonar los principios que la institución consideraba irrenunciables. Esta modulación de tono no implicó modificaciones estructurales inmediatas, pero sí representó un cambio en la postura pública de la prelatura que fue registrado tanto por los observadores favorables como por los críticos. El 8 de agosto de 2022, la Santa Sede publicó un documento que alteró de manera directa y formal el estatuto canónico del Opus Dei, el motu proprio Ad Charisma Tuendum, firmado por el Papa Francisco. Introdujo modificaciones al marco jurídico de la prelatura, que los canonistas y analistas de política eclesial interpretaron como la intervención más significativa de la Santa Sede sobre la institución desde su erección en 1982. La medida central del documento era la disposición según la cual el prelado del Opus Dei dejaba de tener rango episcopal. Hasta ese momento, el prelado era consagrado obispo, lo que le confería una autoridad sacramental y una posición dentro de la jerarquía eclesiástica que subrayaba la autonomía jurisdiccional de la institución respecto a los obispos diocesanos. La nueva norma establecía que el prelado sería en adelante un presbítero, es decir, un sacerdote sin el rango episcopal. Adicionalmente, el documento disponía que la supervisión de los estatutos de la prelatura quedaría bajo la responsabilidad del dicasterio para el clero, en lugar del dicasterio para los obispos, donde había estado encuadrada desde 1982. Este cambio de dicasterio no era una formalidad administrativa menor. En la estructura de la curia romana, el dicasterio para los obispos supervisa las circunscripciones eclesiásticas dotadas de autonomía jurisdiccional plena. El dicasterio para el clero, en cambio, supervisa a los sacerdotes en su relación con las estructuras diocesanas y a las asociaciones de fieles que no tienen ese nivel de autonomía jurisdiccional.
El traslado implicaba, en la lectura de varios canonistas consultados por medios especializados en el período, una reconfiguración del lugar que el Opus Dei ocupaba en el organigrama eclesial, una institución que, sin perder su naturaleza de prelatura personal, quedaba sometida a un tipo de supervisión que subrayaba su carácter dependiente de la estructura jerárquica general de la Iglesia, más que su condición de circunscripción autónoma. El significado de esta medida fue interpretado de maneras divergentes por distintos actores. Para los sectores del derecho canónico que habían cuestionado desde 1982 la coherencia de la figura de la prelatura personal, tal como había sido aplicada al Opus Dei, el cambio representaba una corrección que alineaba la institución con una comprensión más estricta de lo que esa figura canónica debía ser. Para analistas de política eclesial que leían el documento en el contexto del pontificado de Francisco, la medida era una señal coherente con la tendencia general de ese pontificado a reducir las estructuras de autonomía que consideraba excesivas y a reforzar la autoridad de los obispos diocesanos y de los dicasterios de supervisión. La prelatura publicó una respuesta oficial, en la que subrayaba su plena fidelidad al romano pontífice y presentaba los cambios como una profundización del carisma fundacional, orientado esencialmente a la santificación y no a la acumulación de estructuras de poder institucional. Que esa respuesta refleja con fidelidad la recepción interna del documento en todos los niveles de la organización es algo que no puede verificarse externamente con los recursos disponibles. El 23 de noviembre de 2022, Ocaris fue recibido en audiencia por el Papa Francisco. Según el comunicado de la Sala de Prensa de la Santa Sede, la audiencia trató la implementación de los cambios introducidos por Ad Charisma Tuendum y la adaptación de los estatutos de la prelatura a las nuevas disposiciones. Los plazos establecidos para esa adaptación, así como los detalles concretos de las negociaciones entre la dirección del Opus Dei y los dicasterios implicados, no fueron objeto de comunicación pública detallada por ninguna de las partes. Lo que sí puede documentarse es que en los meses siguientes, la prelatura publicó una serie de comunicados, describiendo los pasos institucionales dados en esa dirección, lo que indica que el proceso de adaptación fue real y no meramente declarativo. En ese mismo periodo, el debate público sobre el Opus Dei adquirió nuevas dimensiones a través de producciones audiovisuales que alcanzaron audiencias de escala global. La más significativa fue una serie documental distribuida por una plataforma internacional en 2023, que abordaba la historia y las prácticas de la institución a partir de testimonios de ex-miembros, documentación histórica y análisis de especialistas. La producción generó una cobertura mediática extensa en varios países y una reacción institucional que fue, en esta ocasión, más elaborada, más rápida y más sistemáticamente organizada que en situaciones anteriores. La institución publicó un documento de respuesta detallado, señalando lo que consideraba imprecisiones factuales, contextualizando las prácticas cuestionadas desde su propia perspectiva, y facilitando el acceso a miembros y ex-miembros dispuestos a ofrecer versiones distintas de las presentadas en la producción. Esa capacidad de respuesta organizada reflejaba el aprendizaje comunicativo acumulado durante los 20 años previos, desde los primeros ensayos de comunicación pública, impulsados por el fenómeno del Código da Vinci. Una de las cuestiones que generó mayor atención en ese debate público fue la de las prácticas de mortificación corporal. El uso del cilicio y de la disciplina, instrumentos de penitencia física, cuya práctica estaba contemplada en las normas internas de la institución para algunos de sus miembros, fue presentado en varios testimonios como una práctica que había causado daño físico y psicológico. La respuesta oficial señalaba que dichas prácticas eran estrictamente voluntarias, que tenían precedentes reconocidos en la tradición ascética de la Iglesia y que se realizaban con moderación y bajo dirección espiritual adecuada. El debate que se generó no tenía como único foco la dimensión física de las prácticas, sino también su encuadramiento dentro de una cultura de formación que algunos exmiembros describían como orientada a producir conformidad y a desincentivar el pensamiento crítico. La institución rechazó esta descripción como una deformación que no correspondía a la experiencia de la gran mayoría de sus miembros. La cuestión de la dirección espiritual fue también un eje central del debate durante este periodo. La dirección espiritual es una práctica reconocida y valorada en la tradición católica,
consistente en la orientación periódica de la vida interior de una persona por parte de un sacerdote o de una persona formada para ello. En el modelo del Opus Dei, la dirección espiritual tiene un lugar central, y se practica con una frecuencia e intensidad que algunos testimonios describieron como un mecanismo de control, más que de acompañamiento. Algunos exmiembros relataron que en sus conversaciones de dirección espiritual, se les había orientado sobre decisiones de vida que, según los estándares comunes de autonomía personal, deberían haber quedado fuera del ámbito de esa práctica. La elección de estudios, las relaciones de amistad, la comunicación con los propios familiares. La institución respondió que estos relatos no representaban la práctica habitual y que, cuando se habían producido situaciones de ese tipo, habían constituido desviaciones individuales y no una política institucional. La dimensión de género dentro del Opus Dei fue objeto de análisis crítico con una intensidad mayor que en periodos anteriores. La sección de mujeres de la prelatura, cuyos miembros numerarios viven en centros propios, y cuya función dentro de la organización había sido históricamente poco visible en el debate público, recibió atención renovada a partir de los testimonios de exnumerarias que describían una distribución de roles marcada por una asimetría estructural. Las tareas domésticas y de servicio en los centros masculinos de la institución eran asumidas, con frecuencia por las mujeres numerarias, quienes además asumían la gestión del hogar en los centros femeninos. Investigadoras especializadas en sociología de la religión y en estudios de género señalaron que esta distribución no era solo una cuestión de roles funcionales, sino que implicaba una comprensión específica de la feminidad que colocaba a las mujeres de la institución en una posición de servicio estructural respecto a los varones. La respuesta institucional sostuvo que esa distribución respondía a una espiritualidad de la complementariedad con raíces en la tradición cristiana, y que las mujeres de la organización ejercían funciones directivas plenas en sus propios ámbitos. El debate sobre la posición de las mujeres no se cerró en el período considerado. Se integró, en cambio, en la conversación más amplia sobre el papel de las mujeres en la Iglesia Católica que el pontificado de Francisco había contribuido a abrir, aunque sin llevarla hasta sus implicaciones más estructurales. El Sínodo sobre la sinodalidad, cuyo proceso se desarrolló entre 2021 y 2023, incluyó entre sus temas la participación de las mujeres en los procesos de decisión de la Iglesia, y las respuestas sinodales de varios países señalaron este punto como una de las áreas de mayor urgencia. Para el Opus Dei, cuya estructura de gobierno reserva las funciones de mayor autoridad jurídica a los sacerdotes varones, este debate planteaba tensiones que en 2023 permanecían sin una respuesta institucional que se considerara satisfactoria por los sectores más críticos. La transformación del entorno comunicativo global fue quizás el factor que con mayor constancia atravesó los 23 años del periodo analizado. En el año 2000, el Opus Dei gestionaba su comunicación a través de canales que podían ser supervisados con relativa eficacia: publicaciones propias, comunicados institucionales, contactos con medios seleccionados y una red de personas de confianza distribuidas en distintos países. En 2023, la información sobre la institución, tanto la que ella misma producía como la que producían sus críticos, circulaba a través de plataformas que no podían ser gestionadas por ningún equipo de comunicación centralizado. Testimonios de exmiembros, documentos internos filtrados, análisis académicos, producciones audiovisuales y debates en redes sociales formaban un ecosistema informativo que la institución podía responder pero no controlar. Esta nueva realidad tuvo efectos que no se limitaron a la imagen externa de la prelatura. Afectó también, según algunos testimonios y análisis especializados, a la dinámica interna de la institución. Los miembros que en décadas anteriores habrían tenido acceso principalmente a la información producida o validada por la propia institución, podían en el periodo 2010-2023 acceder con facilidad a testimonios críticos, a análisis académicos y a documentos históricos que circulaban fuera de los canales institucionales. La gestión de esa exposición informativa se convirtió en un desafío para la formación interna de los miembros que la institución no había enfrentado con esa intensidad en ningún periodo anterior. El fenómeno de los exmiembros organizados adquirió durante este periodo una capacidad de interlocución pública que no tenía precedentes.
Organizaciones de apoyo y de denuncia desarrollaron plataformas digitales que concentraban testimonios, documentos históricos y asesoramiento para personas que consideraban haber sido perjudicadas por su pertenencia a la institución. Estas organizaciones interactuaron con periodistas de investigación, con organismos eclesiásticos y, en algunos casos, con instancias judiciales. La relación entre esas redes y los medios de comunicación fue fluida durante el período, lo que contribuyó a la visibilidad sostenida de sus denuncias. En determinados momentos del período, el prelado Ocaris reconoció, en términos generales, que algunas experiencias relatadas por exmiembros reflejaban situaciones reales que debían corregirse. Esas declaraciones fueron valoradas de manera distinta, como un paso significativo hacia el reconocimiento por quienes esperaban señales de apertura, y como insuficiente por quienes consideraban que el reconocimiento genérico no equivale a la identificación de responsabilidades concretas ni al establecimiento de mecanismos de reparación. La dimensión geográfica del período merece también atención. La institución continuó su expansión en regiones donde había tenido históricamente menor presencia, especialmente en países de África subsahariana y en algunos países de Asia. En Europa Occidental, el contexto general de secularización y de mayor exigencia de transparencia hacia las organizaciones religiosas introdujo dificultades específicas que no se presentaban con la misma intensidad en otros contextos culturales. En España, país en el que el Opus Dei había tenido una presencia particularmente significativa desde sus orígenes y una influencia institucional notable durante determinados periodos históricos del siglo XX, la relación entre la institución y el espacio público durante el periodo 2000-2023 fue especialmente compleja. El debate histórico sobre el papel del Opus Dei durante el franquismo, que había sido objeto de análisis académico desde los años de la transición democrática, continuó siendo invocado en determinados momentos del periodo como elemento de contextualización crítica, aunque su relevancia directa para las cuestiones contemporáneas era objeto de disputa entre historiadores. La relación entre el Opus Dei y las instituciones educativas vinculadas a la prelatura o a sus miembros fue también un foco de tensión durante el período. La Universidad de Navarra, la institución académica más emblemática de ese entorno, continuó su desarrollo como universidad de investigación y publicó en distintos momentos declaraciones sobre su modelo de gobierno que subrayaban la separación entre la gestión académica y la dirección espiritual de la prelatura. Colegios y centros educativos vinculados a la institución en distintos países se encontraron en varios momentos ante la necesidad de definir con mayor precisión los términos de esa vinculación, en respuesta a presiones de organismos de acreditación, de comunidades educativas o de autoridades públicas. En el ámbito académico especializado, el periodo 2000-2023 produjo una cantidad significativa de investigaciones sobre el Opus Dei, que no tenía precedentes en 1900. La producción académica anterior. Sociólogos de la religión, historiadores, canonistas y psicólogos especializados en grupos religiosos de alta demanda, publicaron estudios que abordaban la institución desde perspectivas metodológicas diversas. Algunos aplicaron al Opus Dei categorías analíticas desarrolladas para el estudio de movimientos con características de alta conformidad interna y de dificultad para la salida. Otros cuestionaron la pertinencia de esas categorías para una institución plenamente reconocida por el derecho canónico y con décadas de presencia en la estructura de la Iglesia. El debate académico no produjo en el período un consenso entre los especialistas, lo que refleja tanto la complejidad real del objeto de estudio, como las dificultades metodológicas que plantea el acceso a fuentes internas verificables en una institución que no ha abierto sus archivos históricos de manera sistemática a la investigación externa. La publicación, en 2023, de una carta del prelado Ocaris en la que reconocía que en el pasado había habido situaciones en las que los miembros no habían sido tratados con el respeto debido a su dignidad personal, constituyó un momento significativo en la evolución comunicativa de la institución. El documento fue interpretado de maneras distintas, según la posición de quien lo leía. Para los sectores favorables a la institución, representaba una demostración de madurez institucional y de capacidad de autocrítica. Para los exmiembros, y para los sectores críticos, resultaba insuficiente en la medida en que no identificaba responsabilidades específicas, no establecía mecanismos concretos de reparación y no modificaba las estructuras que, según las críticas,
habían generado esas situaciones. La carta no cerró el debate, sino que se integró en él como uno de sus elementos, lo que es coherente con la naturaleza de un proceso que en 2023 se encontraba todavía en desarrollo. El 28 de octubre de 2023, el Papa Francisco suscribió el documento de síntesis de la primera sesión del Sínodo sobre la sinodalidad. Ese documento, que trazaba orientaciones generales para la continuación del proceso sinodal prevista para el año siguiente, no contenía disposiciones específicas sobre el Opus Dei. Sin embargo, la dirección que el proceso sinodal marcaba para la Iglesia en su conjunto era coherente con la tendencia que Ad Charisma Tuendum había señalado en el año anterior. Una Iglesia que buscaba revisar sus estructuras de autoridad en una dirección más participativa, más atenta a los márgenes y más crítica de las concentraciones de poder institucional que no rindieran cuentas de manera transparente. El balance del período que se cierra en 2023 muestra con claridad una trayectoria. El Opus Dei transitó desde un momento de reconocimiento simbólico y de consolidación institucional, representado por la canonización de su fundador en 2002, hasta una situación marcada por la convergencia de tres factores de presión que actuaron de manera simultánea e interrelacionada. El primero fue la presión comunicativa, generada por la acumulación de testimonios críticos en canales digitales de alcance global, y por producciones audiovisuales que llevaron el debate sobre la institución a audiencias que no lo habían seguido anteriormente. El segundo fue la presión jurídica, producida por las denuncias formales presentadas en distintos países y por el escrutinio que la crisis general de la Iglesia proyectó sobre todas sus estructuras internas. El tercero, y quizás el más determinante en términos de consecuencias institucionales verificables, fue la presión canónica ejercida desde la propia Santa Sede, a través del motu proprio de agosto de 2022, que modificó de manera formal el estatuto de la prelatura y redujo el nivel de autonomía institucional que había caracterizado a la organización desde su erección 40 años antes. Ninguno de esos tres factores, considerado de manera aislada, habría producido la transformación que el conjunto del período documenta. Fue su convergencia en el tiempo lo que generó una presión acumulativa que la institución no podía gestionar con las herramientas que había utilizado en décadas anteriores. La respuesta del Opus Dei ante esa convergencia fue una combinación de adaptación pragmática y de preservación de los principios que considera irrenunciables. Si esa combinación resultará suficiente para estabilizar la posición de la institución en el entorno eclesial y cultural del siglo XXI, es una pregunta que el período 2000-2023 plantea con claridad, pero no responde de manera definitiva. Lo que sí puede afirmarse, con el sustento que la documentación disponible proporciona, es que el Opus Dei llegó al final de ese período como una institución cualitativamente distinta en su relación con el espacio público y con la estructura eclesial de lo que había sido al comenzarlo, y que esa diferencia no fue el resultado de una elección interna, sino de presiones externas que no dejaron otra opción que la transformación. Si este análisis te ha resultado útil para comprender los procesos históricos y eclesiásticos del siglo XXI, te invitamos a dejar en los comentarios tu reflexión sobre alguno de los aspectos tratados. La historia de las instituciones religiosas en el mundo contemporáneo es un campo donde el rigor y el debate serio hacen falta. Suscribirte al canal y activar la notificación garantiza que accedas a los próximos episodios de esta serie en cuanto se publiquen.